Aún recordamos cuando nuestros padres nos contaban un cuento antes de dormir, que siempre acababa con la misma frase: fueron felices y comieron perdices. O cuando nuestro abuelo nos decía: niño, tienes más cuento que calleja. Las dos expresiones se refieren al personaje que más influyó en la cultura infantil y juvenil de varias generaciones. Nos referimos a Saturnino Calleja. Esta es su historia. La escolarización de españoles ya la planteó la Constitución de Cádiz de 1812. Pero no fue hasta la llegada de la Ley Moyano cuando se estableció que todos los niños y niñas de entre los 6 y 9 años debían ir a la escuela. A pesar de esto, hasta bien entrado el siglo XIX en España, 1 de cada 3 personas aún no sabía leer. Las pocas editoriales que editaban libros didácticos estaban repartidas casi en su totalidad entre Madrid y Barcelona. En la capital, la labor de Saturnino Calleja fue fundamental para desarrollar una formación primaria de más calidad. La familia Calleja era originaria de la villa burgalesa de Quintana Dueñas. Aquí nació Saturnino Calleja en 1853. La familia se trasladó a Madrid, donde el padre, Fernando Calleja, abrió una librería con servicio de encuadernación en la calle de la Paz 7. Aquí Saturnino se formó en la edición, impresión, encuadernación y grabado de libros, y se dio cuenta de la necesidad de una renovación pedagógica para regenerar el país a través de la educación. Solo 3 años después de abierto el negocio familiar, Saturnino, viéndose capaz de dirigir la empresa, decidió comprársela a sus padres por 30.000 pesetas y una renta vitalicia de 1.000 pesetas anuales a cada uno de los progenitores. La labor de Calleja para mejorar la formación del profesorado lo llevó a editar la revista mensual La Ilustración de España, consagrada a la defensa de los intereses de los maestros, incluidos los de las posesiones de ultramar de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Se acompañaba del boletín El Heraldo del Magisterio, donde los maestros, como colaboradores, podían enviar sus opiniones y quejas respecto a su labor como docentes. También fundó la Asociación Nacional del Magisterio Español y la Asamblea Nacional de Maestros, haciendo que la voz del docente fuera escuchada por primera vez en el Parlamento. Saturnino Calleja se convirtió en el portavoz de los maestros españoles. Quería editar libros siguiendo las tendencias pedagógicas europeas, adaptándolos a cada nivel de enseñanza. Las materias comprendían métodos de iniciación a la lectura, el instructor, geometría, geografía, historia de España, catecismos, Quijotes, manuales de urbanidad y buenas costumbres o libros para aprender inglés y francés. Para que todos tuviesen acceso al material educativo, lanzó diferentes presentaciones a distintos precios, por lo general mucho más bajos de lo habitual, gracias a la edición de grandes tiradas con poco margen de beneficio por ejemplar. Saturnino distribuyó material gratis escolar y libros por las escuelas rurales, para que pudiesen servir como guía pedagógica para los maestros desatendidos por las autoridades educativas y sin ningún tipo de recursos. En estos años nació la expresión pasar más hambre que un maestro de escuela. Su lema era instruir deleitando. Para atraer a los niños hacia la lectura, pensó que era fundamental complementar los textos con ilustraciones atractivas. Además, sus textos prestaron una atención especial a la educación femenina, con vista a que obtuviesen una capacitación laboral. Sus famosísimos cuentos se comenzaron a publicar alrededor de 1884. Se dividían en colecciones.
que se vendían en librerías, kioscos y tiendas de ultramarinos a un precio entre 5 y 10 céntimos. Aunque también se podían adquirir con varias modalidades de pago. Se podían comprar a plazos, por transferencia bancaria o letras, enviándose los ejemplares por correo, algo novedoso en aquellos tiempos. Tuvieron mucho éxito las ediciones de pequeño formato, de 7 centímetros de alto por 5 de ancho, tanto que se coleccionaban como si fuesen cromos. A principios del siglo XX, la editorial llegó a vender 3,4 millones de ejemplares en España, Hispanoamérica y Filipinas. Llegó a tener 18 delegaciones en todo el mundo y en sus catálogos aparecieron por primera vez opiniones elogiosas sobre sus libros. Su procedimiento era regalar libros a cambio de esas opiniones. Segundo de Chomón, pionero español del cine fantástico, del cual tenemos un vídeo, grabó películas cortas basadas en los cuentos de Calleja, como Pulgarcito y Gulliver en el País de los Gigantes. Escribieron para la editorial el propio Saturnino Calleja, Jesús Sánchez Tena o José Muñoz Escámez, autor de unos 100 cuentos. Se versionaron fábulas y cuentos de Esopo, Iriarte y Samaniego, y por primera vez llegaron al país Las Mil y una Noche, El Pinocho de Collodi y las obras de Allan Poe, Emilio Salgari, Perrault, Swift, Rider Haggard, Andersen, La Fontaine o los hermanos Grimm. Su Hansel y Gretel se convirtió en Juanito y Margarita. El barón Munchausen pasó a ser el barón de la castaña. Y Gulliver en el País de los Enanos. La mayoría de los cuentos acababan con una moraleja ejemplar conforme a los cánones de la época y un apartado de acertijos, chistes, fragmentos sobre historia y con crucigramas, apenas conocidos en España hasta que Calleja empezó a publicarlos. Tras la muerte de Saturnino Calleja, se hizo cargo de la empresa hasta 1929 su hijo Rafael. De él nos llegó la frase que concluía todos los cuentos: fueron felices y comieron perdices. Rafael puso al mando de la dirección artística a Salvador Bartolozzi, que se hizo famoso por su versión de Pinocho, y a Juan Ramón Jiménez como director literario. Calleja fue quien publicó por primera vez la edición completa de su obra Platero y yo. Se empezaron a editar los cuentos de Calleja en color. Dibujaron para la editorial Manuel Ángel Álvarez, Méndez Bringa, Ramón Cilla, José Luis Amat Pagès, Federico Rivas, Echea, José Zamora, Máximo Ramos, Penagos, Caíto o Tono, al que mencionamos en el vídeo de Vente a Hollywood, Pepe. La editorial Calleja sobrevivió a la Guerra Civil, pero las dificultades en la importación de papel y el fin del mercado hispanoamericano la obligaron a cerrar en 1959. Espera, un cuento, ¿no?